Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos aquí dando inicio. Le doy la más cordial bienvenida a una clase más de Sociedad y Cultura. Quien les habla, Joana San Pedro Mera, docente de la materia de Sociedad y Cultura. Aquí desde la Universidad Técnica de Manabí, aquí acompañada de los licenciados Patricio San Pedro y Fernando Toala en la cabina de la UTM Radio. Bienvenidos, queridos estudiantes. Bien, recordándoles, chicos, de que no olviden de marcar su asistencia al correo de la nivelación.sociedadycultura@gmail.com. Entonces, queridos estudiantes, no se olviden que pueden marcar la asistencia desde una hora antes, durante o después de la clase. Entonces, significa que ustedes a partir de las 2 de la tarde, ustedes ya pueden marcar 2, 3, 4, hasta las 5 de la tarde. Usted puede enviar su correo para marcar su asistencia. Luego de esto ya no hay más oportunidad. Y si no ha enviado el mensaje de la asistencia, es como que usted no haya asistido a clase. Aún hay estudiantes que no han mandado ni siquiera ni una asistencia. Entonces, a veces dicen justifíqueme, pero no hay justificación para eso. Entonces, ustedes ya tienen cómo poder, sin que se pierda la clase, pueden ustedes enviar la tarea. Inclusive, si no puede escuchar en vivo la clase, usted puede escuchar los reprise. Los reprise hoy día, miércoles, ustedes saben que de 3 a 4 de la tarde es la clase en vivo. Luego, el reprise sería a las 6 de la tarde. El día jueves a las 8 de la mañana, luego se reprisa a las 8 de la noche. El día viernes a las 8 de la mañana, luego a las 5 de la tarde. El día sábado se reprisa a las 7 de la mañana, luego a las 6 de la tarde. El día domingo, 8 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. Entonces usted puede escuchar. Entonces no hay ningún impedimento para que usted diga que no pudo escuchar la clase. Hay estudiantes que llegan al departamento de CEPAI diciendo o preguntando qué es lo que hubo de la clase. O sea, no se dan el tiempo suficiente para poder escuchar la clase. Eso es lo que tienen que andar preguntándole a los estudiantes. Y ustedes saben que nunca el mensaje llega como debe de ser. Ya llega distorsionado. Entonces, a veces uno dice una cosa y después salen con otra cosa. Entonces es necesario de que ustedes escuchen la radio. Si no pueden escucharlo en vivo, usted puede acercarse. De pronto, si usted no tiene internet en su casa, donde la vecina, donde su mamá, su papá no tiene internet, usted puede hacerlo aquí a través de la biblioteca. Puede ir, pueden allá prestar una laptop, puede prestar una tablet y con gusto le prestan, le pueden solucionar ese problema. Entonces, no hay impedimentos para que usted pueda escuchar y sea responsable con su materia. Les repito, no olviden de enviar su asistencia al correo de nivelación.sociedadycultura@gmail.com. Entonces, usted envía a ese correo donde dice asunto, usted escribe asistencia 4M01 o dependiendo del curso en el que usted está legalmente matriculado. Luego, donde se escribe el texto, usted ubica sus apellidos y nombres completos y envía el correo para que así pueda marcar su asistencia. Bien, chicos, tienen hasta las 5 de la tarde para que ustedes puedan hacerlo. Bien, entonces, como hemos estado viendo acerca de esta materia, hemos estado viendo un poco de historia universal. La semana anterior, la semana pasada, estuvimos hablando un poco sobre los incas, sobre las sociedades, las precolombinas, cuando Cristóbal Colón vino a colonizar, ¿sí? Entonces vimos también acerca de los pisos ecológicos que realizaron los incas, cómo ellos pudieron salir adelante, ya sea en la agricultura, en la ganadería, en la pesca. Entonces
usaron su inteligencia o su ingenio para así poder hacer que cada día la civilización fuera creciendo. Inclusive, eso son una de las cosas que en la actualidad todavía, esas son una de las aportaciones a nuestra sociedad. Por ejemplo, en la costa que vemos se usa lo que es la pesca, más que todo. Lo que es también la ganadería, lo que es en la sierra, también en la Amazonía, donde son que se cosechan los frutos. Entonces, todas estas cosas hemos aprendido acerca de los incas. ¿Y cuáles fueron también cuando ya Cristóbal Colón vino para acá a colonizar nuestra tierra, que es América? Tenemos cuáles fueron las consecuencias que tuvo la conquista. Primero, desaparición de los sistemas políticos y organizativos de los pueblos americanos. También tenemos que es la desaparición de numerosas lenguas autóctonas y casi la extinción de otras. Las lenguas americanas pasaron a un segundo plano y se impusieron definitivamente los idiomas europeos. Es por eso que nosotros tenemos el dialecto que es el castellano. Entonces, también hubo la destrucción de las obras culturales de los pueblos originarios, como los textos, las obras de arte, las religiones, templos, las ciudades, las obras artesanales, los caminos, bueno, entre otras cosas. Los conquistadores establecieron la esclavitud de manera generalizada. Para aquello fueron secuestrados alrededor de 15 a 60 millones de personas en África. Entonces, eso más que todo vamos a resaltar el día de hoy, que se titula Los sistemas esclavistas y el secuestro de las poblaciones de África. Entonces, otra vez repito el tema del día de hoy. Los sistemas esclavistas y el secuestro de las poblaciones de África. Como nosotros sabemos, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es una forma de sometimiento del hombre por el hombre, que se practicó desde hace mucho tiempo atrás, desde la antigüedad, pero para vergüenza de la humanidad, aún los seres humanos siguen haciendo, las personas que tienen poder siguen sometiendo a otras personas. Entonces, hay diferentes formas de cómo tener esclava a algunas personas, no como antes cuando, por ejemplo, en África, como en otros continentes, la esclavitud no era desconocida. Entonces, antes de la llegada de los europeos, a diferencia de la Grecia antigua, por ejemplo, donde el esclavo era asimilado a la categoría de cosa, o sea, no era una persona, ellos no tenían privilegios, los valores, ellos no eran valorados como una persona, sino como una cosa, como que no valía nada. Entonces, este continente era esclavo y poseía, ellos no tenían lo que eran los valores cívicos, morales, definitivamente ellos no eran reconocidos como unas personas. Entonces, los conquistadores españoles y portugueses en un primer momento utilizaron a los indígenas ¿para qué? Para que cultivaran las grandes plantaciones y trabajar en las minas. Pero con el paso del tiempo, estos bienes inagotables, que supuestamente nunca se iban a agotar, terminaron agrandándose. Pero después, poco a poco, ya se iban agotando también, porque de tanto consumir y explotar la tierra, se fueron agotando. Entonces, debido a las diversas y durísimas formas de cómo maltrataban a las personas, a los esclavos, entonces no había mucha lo que era la insalubridad, no poseían de escuelas, por ejemplo, o de los doctores que los vieran. Entonces no habían campañas como el día de hoy, que ponen, por ejemplo, para las vacunas. No, en ese tiempo no existía nada de esto. Entonces las personas, los esclavos fueron muriendo y además de esto, los europeos traían lo que eran las enfermedades y abusaban de las mujeres, de los hombres. Entonces lo que hacían era transferir todas esas enfermedades de otras partes y así también
hacían de que estas personas, los esclavos, fueran muriendo. ¿Ya? Entonces, la trata se desarrollaba según un esquema rutinario. Primero, los futuros esclavos eran capturados en el interior a lo largo de la costa, actividad que desencadenaba verdaderas guerras que dejaban como saldo infinidad de heridos y muertos, pero casi siempre un saldo preciado, los esclavos. Esto, una vez encadenados, eran trasladados a pie hasta los barrancos. Se encontraban donde se encontraran. Estos sitios eran sucios, pestilentes, el agua potable escaseaba y el calor los ahogaba. Obligados a convivir con las enfermedades, el maltrato, la sed, el hambre y la aglomeración, se veían diezmados poco a poco. Dentro de esas estructuras se llevaba a cabo una de las actividades repugnantes de la trata de personas. Entonces, la separación de padres e hijos, de hermanos, esposos, amigos, parientes. Entonces, todo esto hacía de que, por ejemplo, no había lo que era el dinero, entonces se hacía lo que era el trueque. Si no tenían el dinero, entonces cambiaban a los esclavos por algodón, por tabaco, por oro, por plata, por piedras preciosas. Entonces, como no tenían dinero, lo que hacían era vender a los esclavos. Entonces, es por esta razón que por todo el mundo se iban también llevando a los esclavos, a los de África, a otros continentes. Entonces, aquí vemos cómo desde hace mucho tiempo atrás ha habido esa mala organización, más que todo ese ser inhumano, de saber que todos nosotros somos humanos y siempre ha sabido ser así hasta el día de hoy, que también podemos observar de que en los trabajos a veces se discrimina a las personas ya sea por la etnia, por la religión, por sinnúmero de cosas. Entonces, por las condiciones sociales también. Entonces, no es bueno esto. Y esto, lamentablemente, esto se viene desde tiempos atrás y aún las personas no toman conciencia de que todos somos seres humanos y que todos valemos iguales. Pero lamentablemente las personas no cambian esa forma o ese paradigma de estos pensamientos, esos malos pensamientos, esas malas actitudes que han tenido las personas del tiempo atrás. Entonces, sumado a eso, vemos que habían muchas enfermedades también. Y los esclavos solían ser incluso hasta drogados. Entonces eran sometidos nuevamente a exámenes, de pronto eran como conejillos de India, por decirlo así, que para hacer lo que eran también los medicamentos, entonces también eran como experimentos, lo utilizaban como experimentos para ver cómo reaccionaba en el cuerpo del ser humano ciertos químicos o ciertas, por decirlo, medicamentos, a ver cómo funcionaba en el organismo de las personas. Entonces, lamentablemente, eso fue así. Entonces, la abolición de la esclavitud fue un proceso lento que se resiste a generalizaciones, ya que en las aboliciones respondieron a diversos factores que se combinaron de formas distintas de acuerdo a cada caso en particular. Ahora bien, para acercarnos al análisis podemos convertir en el hecho de que las causas ideológicas, sociales, políticas y económicas jugaron un papel muy importante. A nivel ideológico, en el siglo XVIII, algunos filósofos franceses, Voltaire, entre otros, comenzaron a hacer públicas sus posturas resueltas en contra de la esclavitud. Los abates Raynal y Gregory en la Sociedad de Amigos de los Negros fueron otros que iniciaron una ofensiva contra la esclavitud de los negros, y a partir del siglo XIX, Roma,
lanzará una campaña de amplitud en contra del esclavismo. Entonces hubo alguien que dijera, no, pues somos seres humanos, entonces hasta aquí. Entonces comenzaron a hacer campañas en contra del abuso de los esclavos. En cuanto a Gran Bretaña, serán los cuáqueros y los metodistas quienes bregarán por la abolición de la esclavitud. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Bien, chicos, continuamos aquí. Bueno, ya vimos un poco acerca de cómo fue el sometimiento de los esclavos de África, cómo fue este tipo de situación, cómo se dio y cómo ha afectado hasta el día de hoy, cómo afecta lo que es la esclavitud en nuestros pueblos africanos. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver la última clase, que es así cortita, un pequeño concepto de lo que es eurocentrismo. Bueno, el eurocentrismo es un modelo implantado o corriente histórica implantado desde Europa a partir de 1492, que pretende ser considerado la única salida para las problemáticas del mundo occidental moderno. Es importante reconocer la gran influencia que ha tenido Europa en todo el mundo occidental, obviamente incluida lo que es América Latina. Nosotros nos podemos dar cuenta de que qué fue lo que nos trajeron los españoles con la llegada aquí a América. Cambió muchas cosas en sí, en lo político, social, económico, en lo religioso. Ellos nos impusieron algunas de esas cosas, más que todo, por ejemplo, lo que es la lengua, lo que es la religión. Entonces hay algunas cosas que en la antigüedad habían algunas lenguas y eso ha ido cambiando. Ya eso ya han desaparecido en algunos casos, en algunos pueblos han ya desaparecido. Entonces, hasta aquí es la clase de... Aquí terminamos con el primer módulo. Para esto, hoy estamos miércoles, para el día viernes, yo les voy a subir al correo de nivelación.sociedadycultura@gmail.com, le voy a subir un cuestionario en el cual, y también aquí les voy a pasar a los compañeros de la radio para que suba el archivo y que así usted pueda descargarlo. ¿Qué va a hacer usted con esas preguntas? Como usted sabe que no podemos tomar una evaluación por la radio, sino que sería presencial, pero en este caso vamos a hacerlo nosotros. Yo les voy a subir el archivo. Se trata de un cuestionario. Usted ese cuestionario lo va a llenar. Entonces, el día viernes yo le voy a subir ese archivo. Entonces, tiene el día sábado y domingo para llenarlo, hasta el día lunes. ¿Sí? Hasta el día lunes usted tiene la posibilidad de subir todas esas preguntas, usted resolver ese cuestionario y eso va a valer sobre 10. Si usted tiene bien contestadas sus preguntas, entonces usted se saca 10, dependiendo cómo vaya a resolver cómo usted ha estado captando, asimilando, y más que todo tiene la posibilidad de usted de buscar en internet las preguntas. Se puede apoyar en libros o se puede apoyar desde el internet y buscar las preguntas. ¿Ya? Entonces eso es una nota, es una lección del módulo. Para que vaya sabiendo cuáles son los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Primero, la primera clase vimos sobre qué es la historia. ¿Ya? Entonces vimos que la historia son los hechos ocurridos en el pasado, pero que también que hasta el día de hoy se siguen estudiando, se siguen viendo. Entonces, la primera clase fue, primero, qué es historia universal. Entonces, ¿cuál es la periodización de la historia?
También vimos los tipos de fuentes históricas, las líneas de tiempo, y también vimos lo que son las grandes civilizaciones, como son las civilizaciones asiáticas, como es la China e India. ¿Qué vimos ahí en la China e India? Que inclusive ustedes hicieron un trabajo sobre aquello. Fue sobre la ubicación temporal, espacial, los orígenes, los recursos, organización social, religión y aportaciones. ¿Ya? Entonces también vimos sobre la creciente fértil, que fue Mesopotamia y Egipto. Igual, vimos lo que es la ubicación temporal, espacial, orígenes, los recursos, organización social y las aportaciones que ha tenido estas civilizaciones hasta nuestra cultura o nuestra sociedad actual. También vimos acerca de las antiguas civilizaciones clásicas, como es Grecia. Vimos lo que es la antigua Grecia, Esparta, Atenas. Vimos lo que es la civilización o las etapas de la edad, que es la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Entonces, ¿cuáles son las aportaciones que ha tenido cada una de estas civilizaciones a nuestra cultura actual? Entonces, es necesario que usted vaya leyendo un poquito y que se vaya empapando sobre el tema, ¿ya? Entonces, de todo esto, yo les voy a hacer las preguntas. También vimos sobre el ascenso y caída del Imperio Romano, las civilizaciones prehispánicas, que solo vimos la semana anterior, que fue más que todo, vimos más que todo o realzamos más el tema sobre lo que es el Imperio Inca, de dónde hasta dónde empezó, cuál era su estructura política. Vimos también lo que era la creación del Tahuantinsuyo. Lean qué es lo que significa el Tahuantinsuyo. Ya también vimos acerca de el control vertical de los pisos ecológicos de la economía de las ciudades andinas. Ya también vimos de qué eran los pisos ecológicos. Inclusive hice algunas preguntas acerca de qué era eso. Entonces, ustedes es necesario que vayan leyendo. Los pisos ecológicos dijimos que eran que los incas y realizaron esto según los tipos de clima. Ellos hacían, por ejemplo, en la costa, ¿qué es lo que se hace en el mar? Que eran lo que es la pesca. Por ejemplo, en la sierra, lo que era el cultivo o la ganadería, y en la Amazonía, que era acerca de las cosechas de los frutos. Entonces, todo esto hacían de que ellos fueran sacando provecho de cada una de las regiones que tiene nuestra tierra, América. Entonces, ¿de dónde hasta dónde empezó? Vimos también sobre la conquista y dominación colonial, sobre el Nuevo Mundo, sobre la conquista y la dominación del Nuevo Mundo, que es quién fue que vino y encontró o colonizó América. Vimos también sobre los principales rasgos de la conquista española y su dominación global, y cuáles son las repercusiones de la conquista antes y después del año de 1492, el cambio y ruptura del Nuevo Mundo, de cómo fue de que los sistemas esclavistas y el secuestro de las poblaciones en América. Bueno, entonces, chicos, a través de todas estas clases que hemos visto, ustedes yo les voy a subir un cuestionario. Ese cuestionario va a tener una nota en el cual va a ser subida en el correo de la nivelación.sociedadycultura@gmail.com, y también va a estar subido eso en la plataforma del aula radial. Ahí usted puede encontrar en Sociedad y Cultura, también va a estar subido. Eso es el día viernes. Voy a subir esa información para que usted pueda resolver su cuestionario, y hasta el día lunes usted tiene la posibilidad de subir. Entonces tiene usted viernes,
o sábado, domingo y hasta el día lunes. Tiene 3 días para que usted pueda resolver sus preguntas. ¿Ya? Puede usted resolver sus preguntas y eso es una nota que usted se va a ganar. Se saca 0, 5, dependiendo, o 10. Entonces ya depende de usted cómo vaya a, qué tanto usted ha aprendido, y además usted también puede guiarse a través de los libros, puede ir a la biblioteca, puede también consultar desde el internet. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que hemos visto hasta ahora. Ya les dije cuáles son los temas que hemos visto para que usted ya tenga conocimiento, si es que se olvidó, para que pueda usted saber cuáles son los temas que hemos abordado en esta primera unidad acerca de lo que es la historia universal. Decíamos que ¿qué es la historia? Bueno, entonces a veces es difícil saber qué es lo que es la historia. Bueno, pero ya nosotros hemos visto que la ciencia, como ciencia, es algo que es un conjunto de hechos protagonizados primero por el hombre en el pasado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el protagonista principal de la historia? El protagonista principal de la historia es el hombre, porque a través del hombre hemos podido conocer y recabar mucha información a través de textos, a través de gráficos, a través de armas, a través de cuadros o de pinturas, de dibujos. Hemos podido saber un poco acerca de cómo se vino en años o muchos años anteriores, cómo se ha venido y cómo fue la creación de la sociedad y del hombre en sí. Entonces, además de esto, vimos lo que era la edad antigua, media, moderna y contemporánea. La edad antigua comprende en el año 3000, inició en el año 3000 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Entonces, ¿por qué se caracteriza la edad antigua? Se caracteriza por el surgimiento de los grandes imperios, que se inicia con la aparición primero de la escritura, aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces podemos darnos cuenta de que desde que antes no había lo que era, de pronto no sabían un sistema de escritura, pero aún así, por medio de los dibujos se pudieron dar a entender en la edad antigua, de cómo hasta la actualidad ya pudieron recabar esa información, ¿no? Entonces, cuando empieza la edad media, empieza en el año 476 y culmina en el año de 1453. ¿Cuál es la principal característica de la Edad Media? Bueno, este periodo se caracteriza principalmente por la existencia de un sistema político, económico y social llamado feudalismo. La Edad Media finaliza en la desaparición del Imperio Bizantino, al ser ocupada su capital, Constantinopla, por los turcos otomanos. Duró más o menos algunos años. Bueno, terminó en el año de 1453. La Edad Moderna, ¿cuándo empezó? Esto empezó en el año de 1453 y duró más o menos hasta el año de 1789 aproximadamente. ¿Por qué se caracteriza la Edad Moderna? Se caracteriza por la expansión de la civilización europea a otros continentes. Entonces los europeos fueron apoderándose de algunas partes, de algunos territorios, de colonizar algunas tierras. Entonces ahí es que ahí es lo que empieza con la llegada de Colón a las tierras, por ejemplo aquí en nuestro territorio en América. Ahí es que empezó lo que es la Edad Moderna, cuando ahí ya surgió lo que es algunas culturas,
algunas civilizaciones, ya hubo la creación de teatros. Entonces aquí es que ya comenzó lo que es la edad moderna. Y la edad contemporánea, eso más o menos empezó en el año de 1789 hasta nuestros días. O sea, actualmente nosotros estamos en la edad contemporánea. Este periodo de los grandes avances tecnológicos como la televisión, el internet, todo lo que tenga que ver con la industria automotriz, todas estas grandes avances tecnológicos y de desarrollo de la industria, esto es lo que tiene que ver con la edad contemporánea. Bueno, también vimos acerca de las civilizaciones asiáticas, como son la civilización china y sobre la civilización india. La civilización china, donde estaba ubicada, se desarrolló primero a orillas de los ríos Yangtze y Qian, o río azul, o el río amarillo. Entonces ahí comenzó la civilización china. ¿Y cómo estaban ellos organizados socialmente? Primero por una persona que era el patriarcal o padre, el cual ejercía la autoridad sobre la familia. Entonces aquí vemos de que esta persona era la que gobernaba y todas las personas le hacían caso, estaban bajo el mando de él, y él era el amo y señor de todas las personas o el grupo social que estaba en ese tiempo. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que había en la sociedad o civilización china? Bueno, entonces aquí hubo lo que era la invención de la escritura, la brújula, el papel, la pólvora, la porcelana, la tinta y los pinceles. La predicción de los eclipses solares y el cálculo del curso de los cometas y los meteoritos. Entonces, gracias a los chinos pudimos tener todas estas cosas que hasta el día de hoy, esas son aportaciones que ha tenido hasta la actualidad, como tenemos lo que es el papel, la pólvora, la escritura, bueno, y un sinnúmero de cosas que hasta la actualidad nosotros utilizamos. En la civilización india, donde se originó principalmente, primero tuvo sus orígenes en el valle del río Indo al sur de Asia. ¿Cuál fue su organización social? Primero, que era un sistema de castas inamovibles, sacerdotes o brahmanes, kshatriyas, nobles, guerreros, gobernantes y militares, artesanos, mercaderes, comerciantes y campesinos libres. Entonces, era una organización, era como más o menos como una pirámide. ¿Cuáles eran los que mandaban en esta civilización de la India? Primero eran los sacerdotes, entonces ellos eran los que mandaban. Entonces ahí después iban lo que eran los guerreros o los militares, después iban los artesanos, ¿ya? Entonces, y por último eran los comerciantes y los campesinos, que estas personas eran los encargados de trabajar para así darle movilidad a la economía de esta civilización. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que vimos aquí? Que había un notable desarrollo en lo que era la aritmética, la geometría, la creación de un sistema decimal y la introducción del cero. La literatura india produjo obras como los Vedas, el Mahabharata y Ramayana, como las religiones hinduistas y budistas. Entonces, gracias a la civilización india, nosotros sabemos un poco lo que es la aritmética y la geometría en sí. Bueno, también entonces vamos a un corte y ya regresamos con un poquito más de la clase. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Seguimos aquí
estaba leyendo un poco acerca de los correos. Aquí pregunta un estudiante que cuál es el correo donde se va a subir el cuestionario. Bueno, el cuestionario usted lo va a subir en el correo de nivelación, nivelación.sociedadycultura@gmail.com. Es por ese medio en el cual yo voy a descargar la información y voy a leer. Entonces, no se olvide que usted va a enviarlo a través del correo de nivelación.sociedadycultura@gmail.com. Entonces, es a través de este medio en el cual usted va a subir la información. A ver, vamos a ver. Aquí otro estudiante pregunta lo mismo. Ya. Bueno, chicos, entonces no se olvide de marcar. Hay estudiantes que no saben cómo marcar su asistencia. Entonces, la asistencia lo hace a través del correo de nivelación. Acuérdese que no va a enviar nivelación con acento, sino que nivelación con minúscula y sin tilde. Nivelación.sociedadycultura@gmail.com. Entonces usted puede enviar su asistencia una hora antes, una hora después o durante la transmisión en vivo o la clase en vivo. Entonces, chicos, les recuerdo que usted va a enviar su tarea a través, desde su correo personal, va a enviarlo al correo de la nivelación.sociedadycultura@gmail.com. Entonces, usted va, el día viernes yo voy a subir esa información y usted la descarga, llena la información y la envía al correo que ese correo es para nuestra clase. Cualquier asunto, entonces usted lo envía a través de ese correo. Entonces, chicos, no se olviden de enviar su asistencia. No, la asistencia no va a ser justificada. Hay estudiantes que hasta el día de hoy van y dicen que quieren que les justifique la asistencia. Siempre la asistencia se justifica hasta 48 horas después. Por ejemplo, usted puede, si tenemos la clase y el día miércoles y por A o B motivo usted se olvida de enviar su asistencia o no tiene internet o no puede enviar la asistencia, usted tiene que hasta 48 horas usted puede hacer lo que es la justificación de su inasistencia a clase, porque si usted no envía la asistencia es como que haya faltado. Entonces, después de eso no hay justificación. Solo que en el caso de que tenga un accidente o bueno, algo extremo que no pueda usted acercarse a la oficina del CEPAY, es mediante un oficio dirigido hacia mí en este caso. Bueno, chicos, entonces, como les estaba diciendo, acerca de, antes de que me olvide, va a haber una tarea. La tarea, hoy día estamos miércoles, hasta el día viernes yo les voy a aceptar la tarea. ¿En qué va a consistir la tarea? La tarea esto ya tiene que ver clase del segundo módulo. La tarea es, ¿qué es una revolución? Usted consulte, ¿qué es una revolución? Ahí me va a consultar qué es el absolutismo, qué es el feudalismo, qué es el renacimiento y la ilustración. Chicos, no es necesario de que usted vaya a escribir textualmente todo lo que dice en el internet o en un libro, sino que usted puede hacer mediante cuadro sinóptico o mapa conceptual, usted puede hacer un concepto de cada uno de estos conceptos que le pido. Entonces, no es necesario escribir 5 o 10 hojas. Además de eso, me he dado cuenta, usted tiene que cuidar mucho lo que es la ortografía y la caligrafía. Me pude dar cuenta que en la vez anterior que les envié la tarea, ustedes no cuidan lo que es, por ejemplo, en la carátula usted pone Universidad Técnica de Manabí, técnica lleva acento.
Manabí lleva tilde también. O también hay otra falla de que hay estudiantes de que imprimen, van los de un curso, van a imprimir la hojita de la carátula y a veces hasta se olvidan de ubicar el nombre, de cambiar el nombre. Es por esa razón que no se permite de que ustedes envíen la tarea impreso, sino que usted con su puño y letra tenga que hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo, ni siquiera se dan el lujo de leer o para poderse empapar un poco del tema, sino que nomás lo que hacen es cambiarle la letra, el formato y eso es todo y envían la tarea. Entonces dése un tiempito para que usted pueda leer y si ya lo sabe, bueno, entonces sí, para que no se le olvide acerca de lo que estamos viendo. Entonces, chicos, les recuerdo que ¿cuál es la tarea? Primero, que ¿qué es una revolución? ¿Ya? ¿Qué es una revolución? Y después van a consultar también qué es el absolutismo, qué es el feudalismo, qué es el renacimiento y la ilustración. Entonces, esta tarea se las recibo hasta el día viernes. Significa que digo hasta, entonces ya desde mañana usted puede enviar su tarea. Entonces desde hoy día ya puede usted ya ir consultando y si es posible para el día de mañana ya comienzo a recetar hasta el día viernes. ¿Cuál es el periodo en el cual usted puede llevar su tarea? La atención es de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Luego en la segunda jornada en la tarde, que es de 2:30 a 6:30 de la tarde, estoy en la oficina del CEPAY para recetar sus tareas. Entonces, otra vez le repito, ¿qué es una revolución? ¿Qué es el absolutismo, el feudalismo, el renacimiento y la ilustración? Entonces, esos 5 conceptos quiero que usted haga esa investigación y usted pueda llevarlo a las oficinas del CEPAY con puño y letra. Solamente no se olvide de solamente lo que es impreso, sería lo que es la carátula. Primero el encabezado, que es Universidad Técnica de Manabí, nivelación de carrera. No se olvide de ubicar sus nombres y apellidos completos, el curso y el paralelo. Bueno, entonces el día viernes, no se olvide, voy a subir la información del cuestionario para que usted pueda resolver el cuestionario y lo envía al correo de nivelacion.sociedadycultura@gmail.com. Entonces también igual, usted ahí envía el archivo o el cuestionario, usted donde se pone el asunto, usted va a ubicar cuestionario de Sociedad de Cultura. Entonces abajo donde dice el texto, usted va a ubicar sus apellidos y nombres completos, curso y paralelo, de qué curso y qué paralelo es. ¿Sí? Entonces con todos esos datos que le he dado, no se olvide para que así yo pueda saber de qué estudiantes estoy revisando su tarea. Acuérdese de que esa tarea es usted en cuanto al cuestionario y también en cuanto a la tarea que les dejo, vale mucho lo que es la presentación. Hay estudiantes que nomás copian rapidito y tienen una mala caligrafía, entonces, y también tienen que cuidar lo que es su ortografía, para que así usted pueda sacarse una buena nota. Entonces, chicos, es momento de ponerse un poquito. Ya en días pasados ya no le había estado enviando lo que era tareas, lo estaba dejando descansar un poquito, pero ahora es tiempo de ponerse a trabajar un poquito y estudiar. No se olvide, chicos, también de que usted tenga que hacer un resumen de cada una de las clases para que todo eso usted vaya receptando o vaya guardando o archivando en su folder o en su carpeta para que el día de cuando ya se termine el semestre, eso también vale un puntaje, tiene un puntaje, será según su presentación también, de 0, 5, 10,
dependiendo la presentación, depende también lo que es la ortografía, lo que es la caligrafía. Entonces, me olvidaba también acerca de que por cada 2 faltas ortográficas que usted tenga, le voy a bajar 25 décimas. Entonces, para que usted vaya teniendo en cuenta, ya son estudiantes universitarios y tienen que tener muy en cuenta cómo usted escribe. Tiene que cuidar toda esta forma de cómo usted tenga que presentar su trabajo, ya que esto se va a ver reflejado en su nota. ¿Sí? Entonces, no se olviden de estudiar. Hasta el día viernes recibo las tareas. Otra vez les repito, por si acaso no han escuchado, de qué es una revolución. Ese es el concepto principal, que qué es una revolución. Después consulta también qué es el absolutismo, o sea, qué quiere decir, qué es el feudalismo, qué es el renacimiento y qué es la ilustración. Entonces usted hace un cuadro sinóptico, en forma más explícita, para que usted pueda escribir y pueda expresar, y además usted pueda entender mejor de qué es lo que se trata. Hasta el día viernes recibo la tarea hasta las 6:30, de 8 a 12 y de 2:30 a 6:30. Si usted viene que me dice, no, que el día lunes usted me va a enviar, me va a llevar la tarea, imposible, ya se queda con la nota de 0. Entonces, no se olvide de enviar su tarea. Y también, el día viernes voy a subir lo que es el cuestionario. ¿Alguna pregunta? Algo que no entiendan, pueden escribir aquí a través de la aula radial de Sociedad y Cultura. Algo que no hayan entendido, estamos aquí prestos para sacarlos de cualquier interrogante, de cualquier duda, de que no entiendan. Estoy aquí para sacarlo de sus dudas. Ya. Bueno, chicos, entonces aquí vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que quieren de pronto? ¿Alguna duda que tengan? Pueden escribirlo a través de las aulas radiales. Como les digo, otra vez les repito. A ver. Otra vez les repito, chicos, de que ustedes van a enviar la tarea o el cuestionario, van a enviarlo a través del correo de la nivelación, el correo de nivelación sin tilde y unido con minúscula, nivelación.sociedadycultura@gmail.com. ¿Sí? Entonces, chicos, nos vamos y los espero con su tarea hasta el día viernes. Chao.